es la ley de Faraday y lo que la ley de Lenz tiene que ver en esta. Después de que Oersted en 1820 demostrara que una corriente eléctrica es capaz de mover la aguja de una brújula, Faraday dio su creencia en que si una corriente eléctrica puede crear un campo magnético debe ser capaz de crear una corriente eléctrica. El concepto de campo no existía en aquel entonces y el éxito de Faraday fue demostrar que una corriente podría darse por magnetismo. Faraday trabajó en esto más de 10 años hasta lograr un éxito en 1831 al descubrir que cuando enrolló dos alambres separados alrededor de un toroide de hierro y colocó un galvanómetro, todo esto en un circuito, en otro colocó una batería. Al cerrar el circuito de la batería, notó una deflexión en el galvanómetro, una deflexión similar, pero en este sentido sería contrario, ya que ocurriría solo cuando se desconecta la batería. Este fue el experimento o primer experimento que se incluía con un campo magnético variable. En términos de campos, se puede decir que un campo magnético que varía con el tiempo produce una fuerza electromotriz FEM capaz de producir una corriente en el circuito cerrado adecuado. Esto no es otra cosa que un voltaje procedente de los conductores que se mueven en un campo magnético o en campos magnéticos variantes. La FEM o fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener un voltaje en terminales de un circuito y una corriente en un lazo de este circuito. La fuerza electromotriz va a ser igual al negativo de la derivada del flujo con respecto al tiempo y su unidad se da en volts. Esta ecuación implica una trayectoria cerrada, aunque no necesariamente conductora. Un valor diferente de cero en la derivada del flujo con respecto al tiempo puede ser el resultado de cualquiera de las siguientes situaciones. 1. Un flujo que cambia con el tiempo circundando una trayectoria cerrada fija. 2. El movimiento relativo entre un flujo estable y una trayectoria cerrada. Y 3. Una combinación de estas dos. La ley de Lenz tiene que ver en este enunciado, ya que establece que el voltaje inducido actúa para producir el flujo opuesto. Esto es conocido como ley de Lenz. Los campos eléctricos podemos considerarlos que son causados por cargas eléctricas en ellos, ya que las líneas de flujo comienzan y terminan en las cargas. No obstante, existen otros tipos de campos eléctricos no directamente causados por cargas eléctricas. Estos son campos producidos por fuerzas electromotrices. Los generales o los que más se conocen son los generadores eléctricos, las baterías, las pilas termoeléctricas, pilas de Grove y las pilas fotovoltaicas, que son fuentes de fuerza electromotriz. Como estudiantes, la ley de Lenz la vemos más aplicada en los casos como batería. Entonces es importante señalar 3 puntos. 1. Un campo electrostático E no puede mantener una corriente estacionaria en un circuito cerrado, ya que la integral cerrada de E por el diferencial de línea es igual a 0 o es igual a I por R. 2. Un campo producido por fuerza electromotriz E no es conservativo. Y 3. Excepto en la electrostática, voltaje y diferencia de potencial por lo general no son equivalentes. El número de aplicaciones de la ley de Faraday es infinito. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en ella, debido a que transformadores, generadores y motores de corriente directa se basan en ella. Aquí a continuación explicaremos más o menos el funcionamiento de generadores, motores y transformadores
sería el alternador, presente en la mayoría de las centrales eléctricas del país. En un alternador, una turbina es movida ya sea por agua, corriente de vapor o aire comprimido. Esta hace girar un imán, o mejor conocido como rotor, estando rodeada por una serie de bobinas que se conoce como estator, en las que se induce una corriente eléctrica. Como el campo magnético se encuentra en rotación con una velocidad angular W, el resultado es una corriente alterna de frecuencia angular W. Cuando se usan 2 o 3 bobinas, el resultado son 2 o 3 corrientes alternas desfasadas 120 grados entre ellas. Esto se conoce como la corriente alterna trifásica. Relacionado con el generador de corriente directa tenemos el motor de corriente directa eléctrico, en el cual se hace girar un electroimán, este sería el rotor, en el interior de un campo magnético creado de electroimanes, vendría siendo el estator, haciendo que por el rotor circule una corriente alterna se puede conseguir una rotación continua. Los transformadores son un tipo de dispositivos esenciales en la transmisión de energía eléctrica, porque al mismo tiempo que aumentan reducen la intensidad de corriente. De esta forma se minimizan las pérdidas debido al efecto Joule en la distribución de energía eléctrica. Otra aplicación directa de la ley de Faraday es el uso de frenos magnéticos. Estos no se basan, como se podría pensar, en la atracción magnética de una pieza de hierro o de acero sobre otra. No es así. Este consiste en un electroimán que rodea un disco metálico unido rígidamente a una rueda que se desea frenar. Cuando se aprieta el pedal, se hace circular una corriente por el electroimán, creando un campo magnético sobre el disco. Por la ley de Faraday se inducen corrientes en el material del conductor. Estas corrientes en el interior del material se denominan corrientes de Foucault. Ahora, una cocina de inducción consiste en un imán con una espiral situada debajo de una placa vitrocerámica que produce un campo magnético alterno. Al colocar sobre la cocina un recipiente metálico, se inducen corrientes de Foucault en el propio recipiente, alimentos o agua que contenga dicho recipiente. El calor liberado por estas corrientes es el que se emplea para cocinar dichos alimentos. El punto A del problema nos pide encontrar el voltaje cuando la barra se estaciona en un punto Y igual a 8 centímetros con un campo magnético de 4 por 10 a la menos 3 coseno de 1 millón de T Weber sobre metro cuadrado. Para encontrar esta fuerza electromotriz utilizamos la fórmula que nos dice que la fuerza electromotriz estática es igual a la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo por el diferencial de superficie. Primero tenemos que derivar parcialmente el campo magnético que nos da el problema, y esto nos daría a la siguiente expresión. Luego, la expresión que obtuvimos de la derivada parcial la tenemos que integrar por los límites de integración que nos da el problema.
Desarrollando esta expresión obtenemos lo siguiente. Y reemplazando los límites de integración sería por 0.06 y por 0.08. En el punto B del problema nos menciona que si la barra se desliza a una velocidad de 20 metros por segundo en la dirección a Y y posee un campo magnético de 4 miliweber en la dirección a Z, realizamos lo siguiente. Por fórmula se obtiene que la fuerza electromotriz estática es igual a la integral del producto cruz de la velocidad por el campo magnético por el diferencial de línea. Al integrar esto con respecto al diferencial de línea, se obtiene que esta fuerza electromotriz es igual al negativo de la velocidad por el campo magnético por la longitud.